Hi, how are you? Welcome to my class. Bienvenidos a mi clase de inglés. Hoy vamos a ver los WH equation. Es un tema que es obligatorio, se utiliza mucho cuando se está aprendiendo el idioma inglés porque pues siempre queremos hacer preguntas. Entonces es indispensable aprender a manejar estos señores. Así que comencemos. Bueno, lo primero es saber quiénes son. Entonces dice, los WA son preguntas informativas o abiertas. Se llaman abiertas porque implican una mayor contestar, implica contestar un poco más, ¿no? Y también implica un conocimiento un poco más de la persona, un conocimiento inglés, ¿no? Estas se llaman así porque no es posible contestarlas con un simple sí o no, ¿cierto? Aquí, como el caso, ¿do you like English? Yes. Esta es una pregunta de sí o no. ¿Te gusta el inglés? Sí, ¿cierto? Requiere más información. Entonces dice, se requiere más información para este tipo de preguntas. Su propósito es definir o especificar una pregunta, ¿cierto? Entonces, si hay una pregunta con estos señores se define, ya hay una información más particular que hay que contestar. En inglés se llaman W questions, porque todas las palabras interrogativas comienzan con la letra WH. No siempre, ¿no? Hay una por ahí que es how, que esa se diferencia. Entonces, mira, aquí se las presento. Who, what, when, where, why, which, whose, and how, con sus respectivos significados en inglés. ¿Cierto? Ahí están. Hay más, ¿no? Hay dos o tres más, pero estas son las más utilizadas, ¿de acuerdo? Entonces les estaba diciendo que esta es una pregunta de sí o no. ¿Do you like English? Yes. Pero mire, ya cuando tenemos why do you like English? ¿Por qué te gusta el inglés? Entonces ya aparece el señor White, que ya implica contestar un poco más amplio y ahí que dejo pensando al señor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar bien cómo armar una pregunta. Bueno, entonces yo me vine para acá y lo primero que ustedes ven, pues, es esto y esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula aplica para una gran mayoría de cómo armar una pregunta con WH, pero no es la única fórmula. ¿Cómo así, profesor? O sea, hay más formas de armar una pregunta. Lo mismo sucede en español, ¿no? En español hay una fórmula básica, pero hay montones de formas de hacer una pregunta. En este caso yo le estoy dando una forma básica, pero hay otras formas de armar preguntas con WH. ¿Cierto? Esta fórmula que vamos a ver, que es para mí yo considero que es de las básicas, que es, utilizamos el WH, mírenlo, un auxiliar, mire aquí tengo un montón de auxiliares, no significa que acento hay más, un sujeto, que en este caso sería un pronombre I, you, she o María, puede ser reemplazado por un nombre de una mujer, he o Juan, y the dog o the house, the car, we and they. Y hay unos verbos, ¿cierto? Vuelvo, insisto, hay más formas. De pronto alguien que está viendo este video y sabe inglés dirá, uy, no, el profesor no está explicando otras formas. Sí, sí, es cierto, hay más formas, pero esta es la forma que voy a explicar hoy. Bueno, entonces, ¿cómo llegué yo a armar esta pregunta? Entonces, voy a armar una pregunta con WH, pero quiero ir desde lo básico? Entonces, desde lo básico comienzo con una oración en afirmación. Entonces yo digo, they play soccer. Entonces, mira aquí, los niños están jugando soccer, ¿cierto? Soccer es el mismo fútbol de nosotros, los latinos, ¿no? Para los hablantes de habla inglesa, soccer es el fútbol de nosotros. Entonces, they play soccer. Aquí ya armo una pregunta de sí o no. ¿Ellos juegan fútbol? ¿Do they play soccer? Yes or no. ¿Sí o no? En este caso, sí, ¿no? Yes, they do. Si ustedes quieren ampliar un poco más, también les tengo un ejercicio ahorita interesante para responder. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo quiero ya armar preguntas con uno de estos señores y lo que hago es, dependiendo de lo que yo quiera saber, en este caso, yo, bueno, arranco con esta primera. Where do they play soccer? ¿Dónde juegan ellos fútbol? Ah, que en el parque, que en el estadio, ¿cierto? Dependiendo de donde ellos estén. Yo quiero saber es en dónde, el lugar, ¿cierto? Where se refiere a un lugar, que es dónde. Ah, que yo no quiero saber dónde porque yo sé dónde juegan, sino que quiero saber cuándo. Ah, when, ¿cierto? ¿Cuándo? Bueno, no, quiero saber es por qué juegan. Es que, no sé, why do they play soccer? ¿Por qué juegan fútbol? ¿Por qué no juegan otra cosa? ¿Cierto? Entonces, dependiendo de la información que yo quiera saber, mire,
Que si quién, que si qué, que si cuándo, que si dónde, que si por qué, cuál, de quién o cómo, pues va a depender. Y aquí, como pueden ver, mire, se aplica mi fórmula, un auxiliar, un sujeto, de y hay un verbo, ¿cierto? Aun cuando dijimos que hay otras más. Muy bien, entonces así se forma una oración de manera muy básica, ¿cierto? Un WH, un auxiliar, un sujeto, y como vieron, mire, partí desde una afirmación, creé una pregunta de sí o no, y después ya le aumento una información que yo quiera o que yo requiera saber. Muy bien. Voy a explicarles algo que yo siempre lo explico, es mi forma de explicarlo, que todos nosotros, los estudiantes, le tienen terror a contestar una pregunta de WH. No, se bloquean. A uno les dice, mire, tienen que contestar esta pregunta. Se bloquean. Ellos prefieren las preguntas de sí o no. La mayoría de los estudiantes prefieren esta porque no tienen sino que decir yes or no. Pero cuando les hace una pregunta de estas, les entra un pánico por contestar. Pero les voy a enseñar una forma muy fácil. Entonces, muy bien. Aquí tengo esta primera pregunta. Where do they play soccer? ¿Dónde juegan ellos fútbol? Entonces yo, es mi forma, insisto, esta es mi forma, esto no está en ninguna gramática. Yo siempre digo que todos tenemos tres formas de contestar. Una forma básica, una intermedia y una avanzada. Todas las pueden hacer ustedes. Todas. Pero ya les voy a dar un truco. Entonces, comencemos. Comencemos con la básica. Where do they play soccer? ¿Dónde juegan ellos fútbol? Pues la básica implica que usted diga el lugar. Ahí le están preguntando dónde. Pues diga dónde. In the park. Y usted ya contestó. Ya usted logró contestar esa pregunta. Where do they play soccer? In the park. Pero hagamos una respuesta intermedia. Intermedia significa que es un poco más de información. En este caso, ahí viene el truco. Utilice información que esté aquí arriba. They play soccer. Nos están preguntando dónde juegan ellos fútbol. Entonces yo digo, they play soccer in the park. Y les queda una respuesta un poco más elaborada. ¿De acuerdo? Ya no, usted no contesta solamente lo básico, sino que ya dice un poco más de elaboración. They play soccer in the park. Pero digamos que usted quiere, entonces ya voy a una respuesta más avanzada. Una respuesta más avanzada, aquí es donde yo le digo algo que usted debe tener en cuenta. Siempre utilice inglés que usted sepa. Miren, en tantos años que usted lleva aprendiendo inglés de manera aislada, en distintos cursos, bueno, donde sea, a usted le ha quedado todo ese inglés. Lo que pasa es que usted tal vez no sabe agruparlo o utilizarlo de una manera concatenada. Entonces, ¿qué pasa? Busque inglés que usted sepa. Entonces, un ejemplo, tomamos esta intermedia, they play soccer in the park, hasta aquí llegamos a la intermedia, y agréguenle algo que usted sepa. Entonces, they play soccer in the park with friends. They play soccer in the park in the morning. They play soccer in the park in the afternoon, on Sundays, with my parents, no sé. Agréguele cosas, pero que usted sepa. Digamos que usted, pero ojo, ¿dónde se bloquean ustedes? Que usted dice they play soccer y usted quiere decir no en el parque, sino en el estadio, pero usted no sabe decir estadio. Hombre, pues trate de colocar información que usted sepa mientras averigua después, o si tiene forma de averiguar cómo se dice estadio, pues colóquelo. Tiene un diccionario o algo así, pues colóquelo. Pero si no lo sabe, pues por ahora coloque información que usted sepa. Ahí es donde los invito yo a que utilicen ese inglés que usted sabe, que tiene acumulado, y lo ponga a practicar. Veamos un segundo ejemplo. When do they play soccer? ¿Cuándo juegan ellos fútbol? Entonces usted se bloquea. No, es fácil. ¿Cuándo? Le están preguntando una fecha. On Saturdays, los sábados. Profe, yo no sé decir sábado, yo sé decir lunes. Pues diga on Monday. ¿De acuerdo? No, es que yo no sé los días de la semana, yo sé decir en la tarde. Entonces, in the afternoon. ¿De acuerdo? Más de uno se está riendo en este momento, pero es que es cierto. El inglés a ratos es... lo que pasa es que usted quiere ser preciso con la fecha y la hora. Pues, hombre, ahí sí lo invito a que tome un diccionario y busque. ¿De acuerdo? Esa información que usted quiere decir. Después dice, miren nuestra oración intermedia. Tomamos información que está acá y la colocamos acá, más la información que habíamos dicho. Entonces, they play soccer on Saturdays. Y por último, a la oración avanzada, que es esta intermedia, pero con algo más de información. Entonces, they play soccer on Saturdays with friends in the park. Y ya.
nos quedó en nuestra oración. Entonces, de eso se trata. Aquí le digo, ojo con why. ¿Por qué ojo con why? Yo desde hace rato venía diciéndoles que ojo con why. Why no se presta como con esto. Para mí contestar esta pregunta es súper fácil, pero con why hay que tener un poco de precaución. ¿Y cuál es la precaución? Porque why ya le están hablando es por qué. Así, ahí lo están invitando a usted a que dé un argumento. Y si usted no sabe argumentar, pues va a tener dificultades. Pero yo le invito a que haga unos argumentos básicos, en la medida que usted va aprendiendo más inglés y va pudiendo, lo puede hacer de una forma más elaborada. Entonces, un ejemplo. Why do you play soccer? ¿Por qué juegas fútbol? Because, ¿por qué ellos juegan soccer, cierto? Because they enjoy playing in the park. Porque ellos disfrutan jugar en el parque. Because they have some free time. Porque ellos tienen algún tiempo libre. Because they love soccer. Porque les gusta el fútbol. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Pues eso es todo, eso es lo básico. O sea, no es muy difícil los W equations. Miren, que vimos, pues que estos son los W equations, ¿cierto? Que esta es una fórmula básica de cómo elaborar unos W equations y que cómo contestar de una manera pues, básica, intermedia o pues, yo le llamo avanzada, ¿no? Pero vuelvo y digo, es mi forma. Avanzada en el sentido de que usted ya puede dar con sus conocimientos de inglés, puede ampliar un poco más esas preguntas para que no sean solo tan tajantes de solamente contestar la información. Y finalizamos diciendo que ojo con why, pues que toca dar un argumento más elaborado, pero igual también es fácil de hacer. Les voy a dejar abajo en el video, en los comentarios del video, hay un ejercicio, ya se lo voy a mostrar. Miren, dice WH equation. ¿En qué consiste el ejercicio? Dice, subraya el WH correcto para cada pregunta. Entonces, aquí usted decide cuál de estos tres va a ir, ¿cierto? A cada uno le aplica, son 20, para que se distraiga un poco si no tiene nada que hacer. En la número 2 dice, completa con el WH correcto. Puede ser why, when, what, who, where, which or whose, ¿cierto? Ahí los va usted a colocar. Me disculpan si de pronto ahorita que termine el video amplío un poco más las rayitas para que le quepa. Y el 3 dice completa con el auxiliar correspondiente. ¿Se acuerdan que acabamos de ver mire, esto, venga, pues, me devuelvo un poco. Eh, estos auxiliares, mire, estos auxiliares, ¿cierto? Que son el do, en este caso do, ¿cierto? Bueno, no, aquí no tengo auxiliares. Entonces, estos auxiliares que están acá, usted me los va a organizar acá para decir cuál va con cuál. ¿Cierto? Y por último, tenemos que ordenar la oración, teniendo en cuenta la fórmula que vimos, WH más auxiliar más el sujeto más el verbo. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo. Entonces comencemos. El WH, ¿dónde está aquí el WH? Mírelo, where. Este iría de primero. ¿Dónde está el auxiliar? El auxiliar aquí, ¿dónde está el auxiliar? Ah, mírelo, did. Where did. Después viene el sujeto, o sea, la persona. Ah, mírelo. You. Where did you. Y después el verbo. Where did you fly? Mire, ¿dónde volaste el mes pasado? Last month. Y ya, te quedó. Pues como ven, hay un poco de trabajo que hacer, así que, como les digo, es fácil. Repito, subrayar, uno de estos va acá, aquí estos auxiliares van acá, y aquí ordenarla. Muy fácil. Muchachos, eso es todo, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, un abrazo.